Estamos hablando de algunos personajes bíblicos y no es tanto como un análisis biográfico, no es una predicación biográfica de cada uno de los individuos. Hay predicaciones biográficas, sin embargo, no lo estoy haciendo tal así, sino más bien algunas enseñanzas espirituales que podemos recoger de cada uno de estos individuos, ¿no? Y mujeres no digan, ay, ¿por qué puros hombres, no? En algún domingo predicaremos de una mujer, ¿ok? Para que digan que hay igualdad. Sí, hombres, pero es género humano. Okay. Entonces, ¿saben? En 2009 Dios me permitió ir a Paraguay y estuve ahí en una convención de misiones. Habíamos 6,000 personas de los 5 continentes. Estábamos ahí reunidos y estaba yo en la mesa de registro y atrás de mí había unos africanos, 2 metros de alto, ¿verdad? Y enfrente de mí había gente de Alemania, y volteabas para acá y había unos que venían como con trajes de apaches, literal, como de los del norte de Estados Unidos, de México, digo, en los Estados Unidos, y había un montón de gente ahí, 6,000, puros misioneros, maestros en misiones, misioneros, organizaciones misioneras, pastores, en fin, gente que estábamos metidos en esto y era algo tremendo, algo precioso. Bueno, yo me escapé casi nunca en los viajes que Dios me permitió hacer. A donde quiera que fui, si tú me dices, ay, ¿conoce la Torre de Pisa? No, ¿conoce la Torre Eiffel? Pues no, la vi ahí cuando iban en la vez, ahí la vi, ¿no? ¿Conoce la Rueda de la Fortuna de Inglaterra? Sí, la vi de Dios. ¿No? ¿Conoce aquí? ¿Conoce? No, lo conocí, lo vi, pero nunca hubo tiempo de recreo. Siempre llegaba yo muerto. Bien, en Paraguay iba a ser lo mismo, pero ese día me rebelé. Tuve que pedirle perdón al Señor. Son horas y horas, y empiezas a las 8 de la mañana, acabas a las 8 de la noche, están idioma inglés, francés, alemán y todo, y tu cabeza acaba de ¡pum! Estallado, ¿no? Tu cabeza. Y esa ocasión, en 2009 en Paraguay, que agarro, ya saben, empiezo, ¿qué onda, pastor? ¿Qué vas a hacer mañana? Pues tenemos la agenda, mira. Híjole, ¿qué crees? Yo me voy a ir a Brasil. ¿Quieres ir? Ya conseguí un carro, ya sé cuánto nos cobra, todo. ¿Quieres ir? ¿Quién más va? Pues no sé, a lo mejor va este pastor y puro rebelde me fui a Ya estábamos en la recta final, para que no tomen el ejemplo de su pastor. No, yo cuando los mando sí les doy chance que se vayan a pasear. Y el chiste es que junté 8 pastores, no rebeldes, solo yo. Y entonces 8 y yo conseguimos la camioneta y nos fuimos a Brasil. Nos salimos a las 4 de la mañana, llegamos a Brasil y entonces dije, lo primero, cataratas, no del Niágara, no se confundan. Niágara está en Canadá, Estados Unidos. Entonces vámonos a las cataratas de Iguazú Valle. Y vas bajando, un caminito empedrado y vas bajando y empiezas a oír y vas hablando primero y vas, no, sí, pues está bien padre. Algunos han visto la película de caricatura de Río, los que tienen niños, ¿la han visto? Los changuitos que son ladrones, sí existen, sí existen. Y ahí andan, y se paran en la bardita y te hacen así. Y cuidado y saques tu reloj, tu bolso, te volteas y el otro te está esculcando. Tú dices, ¡ay, qué bonito! Y el otro te está esculcando, te roban, son de verdad. Y entonces vamos caminando, pero tú vas platicando, oye, qué padre, qué changuito, dale tu reloj. Y vas caminando y vas platicando, pero ¿qué va pasando? Que de repente empieza a haber un ruido y luego vas, sí, entonces, ¿qué pasó? Hasta que ya no oyes nada, no te oyes a ti mismo, mejor te callas, te empieza a llegar el agua, das la vuelta y llegas a una especie de plataforma donde está ahí la gente, te paras y ves una infinidad de agua como jamás yo había visto, y menos en Iztapalapa.
pero no puedes hablar. Los más expertos, los más, no sé, que iban prevenidos o yo no sé, pues compraron sus zulitos y nosotros sin zulito. No, hombre, pero es algo que lo único que pude hacer o pensar fue en Mateo capítulo 6. Cuando estaba yo viendo, es enorme, es algo, y se llama la garganta del diablo ahí. Se llama la garganta del diablo, pero es inmenso, increíble. Y cuando tú ves eso, y a mí esas cosas me hacen llorar, ver esas cosas imponentes, me hacen llorar. Y lo único que hice fue recordar Mateo 6 en la oración: santificado sea tu nombre. Porque no, tú ves caer toda esa cantidad de agua y dices, Dios, si esto es una cataratita chiquita, y el miedo que me produce, la impresión que me produce, ¿qué será estar en tu presencia? ¿Qué será estar en tu presencia? Santificado sea tu nombre. Dios, eres maravilloso. No hay duda, cuando estás ante esas cosas, no hay duda que sabes quién es el único que está sentado en el trono. Amén. Y ese es Dios. Amén. Y ese es Dios. Y algunas veces nos comportamos como que no sabemos quién es el que está sentado en el trono. Finalmente regresamos y ya comemos unas carnes feas ahí, brasileñas, y nos regresamos. Todo bien hecho, ¿sale? No quiero que te vayas con la idea de que tu pastor es rebelde y todo el rollo, ¿verdad? Todo bien, tenemos aquí, acá, esto ya lo vimos, esto, yo estoy libre, tú si el que no quiso se quedó, ¿sale? Entonces, en este sentido nos fuimos. No hay como días de vacación, no hay como dicen, ay, qué padre, pastor, usted viajado mucho. ¿Quién fuera en su lugar? Bueno, vas, trépese, váyase a ver qué siente, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, no hay duda de quién es el que está sentado en el trono. Abre tu Biblia en Job, Job, capítulo 1. Vamos a hablar un poquito de Job, ¿ok? Quiero que prestes atención a esta historia tremenda. Hay varias cosas, yo no sé si nos alcanza el tiempo de enseñar todo aquí, pero hay tanto que aprender, ¿no? Sí. De Job, capítulo 1, versículo 1 al 3 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y ahora ve cómo dice, y era este hombre, ¿cuáles eran sus cualidades? Perfecto, recto, temeroso de Dios. Ay, Dios, ayúdame. Ya podría yo quedarme con el versículo 1, con el puro versículo 1. Vean, ¿cuántos de ustedes no quieren estas cualidades? Yo digo, Señor, amén. Yo quiero esto, un hombre perfecto. Perfecto. ¿Te das cuenta? Muchas veces en la escritura la palabra perfecto se traduce como maduro, ¿verdad? Entonces, un hombre perfecto, un hombre cabal, de madurez plena. Y dice que era recto en sus decisiones, recto en lo que hacía. Yo quisiera conocer uno así, ¿verdad? Y dice que era temeroso de Dios. Yo quisiera ser así. Y apartado del mal con más ganas. Apartado del mal. Por lo pronto, apenas hemos empezado en el versículo 1 y ya tenemos un desafío para que tú y yo vivamos perfectamente, rectamente, como con temor de Dios y apartados del mal. ¿Qué cantidad de hijos tenía Job en el versículo 2? 7 hijos y 7 hijas. 7 hijos y 3 hijas. Ok, ahora aquí hay algo interesante que lo vamos a ver casi al final. Pero bueno, le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Ve, este era un hombre que tenía era Rockefeller de aquella época. Era Bill Gates actual, ok, porque Rockefeller es como de 1800, ¿no? Por ahí. Pero es como un Bill Gates, un de Facebook, ¿cómo se llama?
el dueño de Facebook o el otro, el que hace cohetes, ¿no? Elon Musk. Elon Musk. Entonces, este joven era así de billetudo. Dice, su hacienda era 7,000 ovejas. ¿Te puedes imaginar 7,000 ovejas? Allá en Atizapán, bueno, no en Atizapán, pero en el Nogal, tenían 400 ovejas antes de la pandemia. 400 ovejas. Y se veían un montón. Y ahí son 15 hectáreas. Y se veían muchas ovejas, 400. Imagínate 7,000, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos, claro, muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos. ¿Te das cuenta? ¿Crees que tenía dinero? Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Si él hubiera sido miembro de nuestra iglesia hoy, a ver, pastor, cálmese, como que promesa de fe. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere hacer? No, pues así, sálganse, mañana lo construimos. Amado, este amigo tenía mucha capacidad, mucha fuerza. Entonces, dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. ¿Qué característica ves en esta familia? Generosidad. Generosidad, unión, unidad, ¿verdad? Ay, no, que son mujeres. No, ¿te das cuenta? Que son mujeres. No, vente, tráetelas también. Comían y bebían. Ellos estaban en unidad. Esa es una característica. Ahora, para llegar a eso es porque había padres que estaban guiando a eso. ¿Ok? Y acontecía que habiendo pasado en turnos los días del convite, Job enviaba y los santificaba. En turno, o sea, que eran pachangueros también, ¿no? Eran 7 más 3, quiere decir que hoy le tocaba al mayor, luego al otro, luego al otro, luego al otro. Entonces, toda la vida tenían fiesta. Hoy, ¿dónde nos vamos a ver? Es como que acaba el culto. ¿Y qué? ¿A qué casa nos vamos? ¿No? Entonces, aquí ellos hacían ese tipo de situación. Dice, Job enviaba, estoy en el versículo 5, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía, ¿qué ofrecía? Holocaustos conforme al número de todos ellos. Ahora, él tenía que hacer bastantes sacrificios, ¿no? Ahora, pero ve esto, dice, porque decía Job, quizá, no está diciendo que eran pecadores, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Todos los días. ¿cuándo? Todos los días. Segunda cosa, bueno, la primera cosa que aprendemos está en el versículo 1, que tú y yo somos desafiados a ser hombres y mujeres perfectos, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal. Ahí voy a involucrar el primer punto. Eso es lo que Dios quiere de ti. Aunque no tengas la riqueza que tenía Job. Pero Dios lo que quiere de ti es que tú seas un hombre, una mujer perfecta, recta, temerosa de Dios y apartada del mal. Número 1. Número 2, la segunda cosa que Dios está pidiendo de ti, de mí, el ejemplo que nos está dejando Job, es poner a nuestros hijos cada día en sus manos. Tú dices, ay, es que mi hijo es un santo, mi hijo es tan bueno, ¿verdad? Por este sí voy a orar porque es más rebeldón, pero este no necesito orar porque es un amor. No. En tu caso, los que tengas, los hijos que tengas, ¿verdad? En este caso Job tenía 7 y 3, tenía 10. Entonces él oraba por cada uno de ellos, pero no solo oraba por ellos. ¿Qué hacía? Ofrecía ofrendas, sacrificios. Amado hermano, tú y yo tenemos que ser padres que entendamos que tenemos una responsabilidad con tus hijos. Ahora, pregunta, ¿estos niños eran de kinder o primaria? Adultos. Eran adultos.
¿Y qué hacía Job aunque eran adultos? Intercedía por Seguía intercediendo, seguía orando. No, es que ya se casó, ya no es mi problema. No, amado hermano, tú sigues orando, tú sigues pidiendo a Dios, porque dice Job, dice, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y dice que de esta manera lo hacía Job todos los días, ¿ok? Entonces, segunda cosa, tienes que orar a Dios cada día por tus hijas, por tus hijos. Te voy a dar 30 segundos para que cierres tus ojos y ores por tus hijos ahorita. Por nombre, ora por ellos por nombre. Empieza a orar, y los que son hijos y no tienen hijos, oren por sus padres. Amén, Señor. Gracias. Les di esa oportunidad para que ore por ellos, y no porque no oren por ellos, ¿verdad? Pero qué mejor que desde aquí tú le mandes esa bendición. ¿Sale? Yo te invito a que llegando a tu casa pongas un WhatsApp y ponle Dios te bendiga. Mándale un WhatsApp, Dios te bendiga. ¿Qué onda que trae mi papá? ¿Qué onda aquí? Dios te bendiga. Solamente eso. Entonces, alguna ocasión siempre me he topado con personas hermanos, hermanas, que quieren ver cuánta sabiduría tengo, cuánto conocimiento bíblico. Siempre hay alguno que otro por ahí que aparece y me dice, oiga, Juan, ¿cómo se llamó el último animal que entró al arca? ¿No? Entonces yo pensando y quebrándome la cabeza y tratando de recordar, y me sale aquel con que el delfín, ¿no? Y digo, o sea, eso no es sabiduría de lo alto, ¿verdad? Pero me he encontrado con otros, y alguna vez un hombre se acercó a mí y me dice, oiga, pastor, ¿usted lo sabe todo? Le digo, gracias a Dios, no. Y entonces me dice, ok, pero ¿usted sabe dónde está Satanás ahora en este momento? Ahorita, quizá atrás de ti, hermano. ¿Usted sabe dónde está Satanás ahorita en este momento? Tal vez sí. ¿Por qué? Y ya cuando me empiezan a hacer preguntas así, que me están tanteando y viendo a ver qué tanta sabiduría tengo, gracias a Dios, que soy un ignorante completamente en las escrituras, y siempre les digo, pues no lo sé, y si lo sé lo busco, no lo invento, ¿verdad? Pero me dice, ¿sabe o no sabe? Y digo, creo que sí. Y me dice, ¿dónde está? Le digo, rodeando el mundo, paseando por el mundo. ¿No? Y me dice, vea, se me queda viendo, usted sí sabe. Oh, me aprobó. Ay Dios, casi reprobaba y me iba al infierno. Versículo 6 de Job. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también ¿quién? Satanás. Ya después predicaremos algo sobre esto, ¿verdad? Y dijo Jehová a Satanás, solo te voy a dar aquí un tip. Recuerda que Satanás, aunque es quien es, él está bajo Dios, no está sobre Dios. Eso te lo presenta. Ahorita vamos a ver un detalle más de Satanás, pero me refiero al versículo 6, que en otro momento predicaremos sobre eso, o hablaremos sobre eso. Pero dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿Dónde andas? Entonces, cuando alguien te diga esa pregunta, ¿de dónde viene? ¿Dónde anda Satanás ahorita? ¿Dónde está? ¿Verdad? Y entonces versículo 7 debe ser tu respuesta. Tu respuesta es el versículo 7. Jehová le dice a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella, ¿no? Entonces yo le digo a mi hijo, me dice mis hijos, oye, papá, ¿pero cómo? Le digo, no, pues es que ese cuate no está aquí. O sea, vete a saber, a lo mejor está en China dando guerra ahorita, ¿no? En Israel, o en Gaza. Está ahí, ¿no?
Yo no sé dónde anda, no le pongo GPS para buscarlo, pero no está aquí. Si está allá, no está aquí. Él no es omnipresente. Acuérdate. ¿Quién es el que sí da lata? Y decimos, este cochino diablo que cómo da lata. Pues son sus diablos, Sí, ¿no? sus huestes. Sus demonios, son sus seguidores los que nos están dando lata. Pero no es el diablo tal cual. Ok, y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto? ¿Quién está reconociendo eso? Dios. Dios. ¿No quisieras que Dios reconociera eso en ti y en mí? Dios, ayúdanos. Dios, ayúdanos. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios reconociendo las virtudes, las cualidades de Job. Y eso es lo que tú y yo necesitamos desarrollar. Y entonces viene todo un diálogo que ya no lo voy a seguir leyendo porque me tomaría mucho tiempo. Pero viene un asunto donde Dios le permite a Job y le dice: ve y haz algo, pero yo sé quién es él. Yo sé quién es él, yo sé de qué está hecho. Ve y haz algo, solo no toques su vida. No lo mates. No toques su vida. Y entonces vienen un montón de calamidades. Vienen un montón de calamidades sobre la vida de Job. Tremendo, del versículo 13 al 19. No llega uno cuando ya llega el otro, cuando ya llega el otro. ¿Te ha pasado que te tocan a la puerta y una calamidad y ya hasta te tocan a la puerta y te da miedo abrir, ¿no? Sí. O hoy que hay celulares. Mal. Y suena otra vez, no, contesta, vieja. No, a lo mejor tú tienes más suerte, dices, no. Pero a Job le estaba yendo de esta manera, amado hermano. Yo quiero decirte esto: Dios está reconociendo en Job sus cualidades tan tremendas que él tenía, y él sabía de qué estaba hecho Job. Y entonces sabía hasta dónde llegaría. Llega el punto en el que todo se acaba, y no solo todo, sus riquezas se acaban, sino que también, ¿quién se va? Los hijos. Se pierden los hijos, se mueren. Los matan, de hecho. Sí. No se mueren, no se fueron, se los mandaron, ¿no? Entonces viene un montón de situaciones tan tremendas, tan difíciles. Y entonces, amado hermano, a lo mejor tú no has vivido eso. Imagínate, este Job era el tipo, el clásico cuate que ahorita podía ir y comprar lo que quisiera. Lo que quisiera. Como les dije ahorita, no era broma. Cuando digo, pues construye el templo. Punto. Que ahorita podría estar amaneciendo y agarrar su avión e irse a Roma a un concierto. Si viviera Job en esta época. Imagínate eso. Una persona con todo ese potencial que ahora está sentado en una piedra y que no tiene en qué caerse muerto. Y no solo eso, sino que sus hijos fueron asesinados. Y no solo eso, ya no tiene recursos, ya no tiene familia. ¿Tú crees que te ha ido mal? ¿Tú crees que te ha ido mal? No solo eso, sino que hay una escena más adelante, de los capítulos 13 en adelante, ¿verdad? Job nunca maldice a Dios, su esposa. Le agregamos ahí otro detalle, ¿verdad? La esposa llega y le dice: maldice a Dios y muérete, ¿no? O sea, nosotros en mexicano sería: ya nada más te falta que te orine un perro, ¿no? En mexicano sería así. Pero para ellos es: ya maldice a Dios y muérete. Es lo único que te falta. Sin embargo, él en todo, yo quiero que prestes atención, en medio de todo su dolor, su necesidad y su carencia, él nunca maldijo a Dios. Maldijo el día de su nacimiento. Dijo: mejor ni hubiera salido el sol, mejor mi madre me hubiera abortado. ¿Sale? Todo sobre él, sobre su nacimiento, pero nunca contra Dios. Y a veces nosotros somos, o la gente es tan ligera para maldecir a Dios y hablar mal de Dios cuando las cosas no van nada bien. Y entonces pasa todo esto, y yo sé que tú has pasado por cosas o estás pasando por situaciones difíciles. Sé que ni tú ni yo hemos pasado
por las mismas situaciones que Job, pero cada uno de nosotros está experimentando situaciones difíciles, adversas, que salen del control, del dominio de nuestras manos. Y yo lo que quiero invitarte es a que hoy tengas la cualidad de Job, de poner todas tus circunstancias y tu vida en las manos de Dios. Amado, amada hermana, Dios, por eso inicia el versículo 1 así: recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Él sabía quién era, Dios sabía quién era. Pero nosotros no somos a veces tan rectos. A veces nos falla lo apartado del mal, ¿no? Dios perdona, nos ayuda, nos guía, ¿no? Pero lo que sí necesitamos agarrar definitivamente de Job es esta parte de decir: Dios, te entrego todo lo que tengo. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios alabado. Que es esa capacidad de decir: Dios, ahí está, te lo dejo. Ahora te va a pasar lo mismo que a él, amado. Entiende, te va a pasar lo mismo que a él. En los versículos capítulos 4 al 5, 8 en adelante y 11, ¿verdad? Los capítulos empiezan a aparecer sus amigos. Llegan estos hermanitos cristianos, ¿no? Estos hermanos que aman tanto a Dios y cada uno tiene su propia forma de ver a Dios. Y vemos cómo se avientan 23 capítulos discutiendo sobre que toda la maldad de Job era por su pecado y discutiendo todo eso. Entonces, amado hermano, llega el punto en el que Job, en el versículo 23, en el capítulo 23, Job dice: ya estoy cansado de tus consejos. Porque, amado hermano, cuando te está yendo mal, siempre vas a encontrar gente que te diga cómo salir del bache, aunque no está pasando por lo mismo que tú. Por eso Job escucha a su mujer, escucha a sus amigos, ¿verdad? Los escucha, pero ¿en quién está su esperanza? En Dios. En Dios. No en su amigo, no en la cartera, no en los bienes porque ya los perdió todo, ¿verdad? Sino que su esperanza está puesta en Dios. Y tú y yo lo que necesitamos hacer es poner nuestra esperanza en Dios, en Él, que Él hará, Él resolverá. Quiero que pienses ahorita, traigas a tu mente tu necesidad o problema más grande. Ya lo tienes, ¿no? Ya te llegó en 2 segundos, ¿no? Tu necesidad o problema más grande, ¿ya lo tienes en la mente? Tú puedes hoy hacer un compromiso con Dios y decirle: ok, Dios, en este momento me declaro incompetente para darle solución a este problema. En este momento, Dios, yo tomo la decisión de poner este problema, y pon el nombre del problema, ponlo ahí, ponlo en las manos de Dios y dile: Señor, en tus manos. Yo no tengo esa capacidad, yo no tengo ese dinero, yo no tengo esas influencias, yo no tengo nada que pueda solucionar este problema. Así es que, Dios, hoy me rindo ante ti, reconozco que tú eres el único que puede sacarme de eso. En el nombre de Jesús, ayúdame a descansar y a depender de ti completamente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, amado, Job depende completamente de Dios. Llega su mujer y le dice: muérete, te está yendo mal. No, muérete, me voy a ir mejor con el seguro. Muérete si quieres. No. Llegan los amigos y cada uno le da su perspectiva de Dios y lo que él cree de Dios y todo esto. Pero luego en el capítulo 27, Job empieza a hablar y en su reflexión, él empieza a explicar a Dios, empieza a hablar de Dios.
empieza a examinar a Dios. Incluso, cuando tú lees el capítulo 27, te va a dar la impresión de que Job conoce mejor a Dios que Dios mismo se conoce a sí mismo. ¿Por qué? Porque a veces, amado hermano, estás en un problema, escuchas tantas voces y luego quieres acercarte a Dios, pero ya tienes un montón de voces en tu cabeza y empiezas a decir, no, es que algo hice mal. A lo mejor sí, si es pecado, arrepiéntete, ¿verdad? Pero no sabemos por qué las circunstancias que estás atravesando en este momento las estés atravesando. ¿Es una enseñanza? Seguro que sí. ¿Es que aprendas a depender de Dios? Seguro que sí. Fíjate, está joven en este punto en su vida y luego discute con sus amigos y luego él empieza a explicar a Dios y a creer que tiene mayor conocimiento de Dios que Dios mismo. Amado hermano, esa arrogancia no nos va a llevar a ningún lado. Tienes que acercarte a Dios. Tienes que acercarte a Dios plenamente como Él desea que te acerques. ¿Quieres ir conmigo al Salmo 32, por favor? Salmo 32. ¿Qué estás pasando? No lo sé, pero Dios sí lo sabe. Versículos 8 y 9. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. ¿Qué es lo que va a hacer Dios contigo? Te va a hacer entender, te va a enseñar por dónde debes andar. Pero ve lo que dice al final del versículo 8. Sobre ti fijaré mis ojos. Eso es lo que Dios está haciendo en este momento. En este momento que tienes esa necesidad, Dios está poniendo sus ojos sobre ti. Amado hermano, hermana, entiende que no estás atravesando solo por esta situación. Dios está poniendo sus ojos sobre ti. Versículo 9, no seas como el caballo o como el mulo. ¿Sin qué? Sin entendimiento. Que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. O sea, que te tengan que estar arriando, jalando. ¿Me explico? Sí. Tienes que definir y decidir caminar con Cristo y servirle a Él y entender que Jesucristo es Dios y que Él quiere para ti una vida y vida en abundancia y una vida eterna. Tienes que entenderlo y depositar tu vida en las manos de Dios. Si regresamos, pero ahora al Salmo 40, Job 40, por favor. Job 40. Ve todo lo que empieza aquí Job a decir al respecto. Job 40. Un montón. Este es un capítulo de preguntas, de cuestiones que están ahí desarrollándose. Sacarás tú, porque está hablando de la manifestación del poder de Dios. Está hablando de eso, y recuerdas lo que te hablé de la catarata y todo eso. O sea, tienes que reconocer que Dios está sentado en el trono. Y dice, ¿sacarás tú al leviatán con anzuelo, con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices o horadarás con garfio su quijada? ¿Multiplicará el ruego para contigo? ¿Te hablará él lisonjas? ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? ¿Jugarás con él como con pájaro? ¿O lo atarás para tus niñas? ¿Harán de él banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? ¿Cortarán su cuello con cuchillo o con arpón? Está hablando de Leviatán. ¿Quién puede controlar ese monstruo? Solo Dios. ¿Acaso tú quieres hacerlo? Es lo que Dios le está diciendo, porque Dios lo que le está enseñando es que Él es todopoderoso. Y como Job empieza a discutir con Dios, creyendo, o con sus amigos pretendiendo conocer a Dios, Dios dice, pues no, tú no tienes esa capacidad mínima de controlar a esta bestia.
¿Cuál bestia quieres controlar tú? ¿Cuál problema quieres controlar tú? Dice, ¿acaso tú lo harás? ¿Acaso lo vas a desmenuzar? ¿Acaso lo vas a solucionar? No, entiende que yo soy Dios todopoderoso. Amén. Entonces, Dios te habla, hermano, y entiende esto. Dios te va a hablar en medio de los problemas que estás atravesando. Dios te está hablando, pero tú tienes la decisión, ¿lo escuchas o no lo escuchas? Claro. ¿Lo obedeces o no lo obedeces? Salmo 37, por favor. Salmo 37 dice, versículos 7 y 7, 37, 37, ve versículo 5. O lo leemos desde el 3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo ¿en quién? En Jehová. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová. Lo que me pasó a mí ante el bullicio de las aguas cayendo, ya no pude hablar. Así, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. ¿Qué es lo que debes hacer? Esperar en Él. Finalmente, amados hermanos, vemos que Dios es todopoderoso, y Él tiene el control de tu vida, pero el asunto es, ¿tú le has dejado el control de tu vida? Tú le has dicho, Dios, ok, tú me estás no pidiendo, me estás exigiendo que tenga un estilo de vida como de Job capítulo 1, versículo 1. Recto, temeroso de Dios, que no busca el mal. Dios quiere que seas así, porque a veces queremos que Dios solucione toda nuestra vida, y sabes, a veces, ya lo dije alguna vez, ¿por qué no se soluciona? Porque es algo que no has aprendido. Dios te empieza a sacar adelante y ves que las cosas se empeoran, es porque tú sigues de necio con tu misma situación, tu mismo estilo de vida, tus mismas circunstancias. Dios quiere guiarte a vivir en santidad y en rectitud. Si tú no sales de ahí, vas a estar de continuo al mal. Entonces el trueno de Dios, hermano, debe hacernos despertar, el rugir de Dios, el entender que Él está sentado en el trono y que Él tiene el control de todo. Y entonces, cuando tú y yo buscamos su rostro, debemos de estar con Él, dependiendo de Él y dejando nuestra vida en sus manos. ¿Qué puedes decir de Job? Que reconoció el poder de Dios, que siempre lo sostenía y lo sostuvo. Vamos al final en el capítulo, ahí en Job, capítulo 42, versículo 10 en adelante. Entonces, amado, reconoce quién está sentado en el trono, vive una vida de santidad. Pon todas tus necesidades en manos de Dios. Nunca reniegues de Él, ¿verdad? Y Dios te hará prosperar. Fíjate, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Si era milloneta, ahora era billonario, ¿no? Si era millonario, ahora era billonario. Y vinieron él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro.
Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Ahora versículo 3. ¿Qué tuvo? ¿Los dobleteó? ¿O le dio lo mismo? ¿Por qué cree que les dio lo mismo? Ahí no lo dobló, ¿se dan cuenta? Y no existía la planificación familiar. Ahí no lo dobló. Ahí no dobló por 14 y 6. No, les dio lo mismo. ¿Por qué será? ¿Esperanza? ¿De qué? De que Job vivía en rectitud y entonces en realidad él tenía el doble de hijos. Los que se le habían muerto. Y estos. Porque tienes la esperanza de ver a tus hijos que han muerto. Amén. Tienes la esperanza. Porque sus hijos no murieron, pero están en vida. Están en vida, hermano. Por eso no le dio el doble, porque ya al darle estas crías nuevas, se los estaba duplicando con los 10 que ya había perdido. Porque hay esperanza de que Job vería a sus otros hijos. Y cuando todos murieran estarían reunidos, y entonces sí, tendría el doble. ¿Vale? Okay. Entonces, ahí tenemos esto, hermano. Dios te da y te da manos llenas, te bendice, sí, pero tienes que entender que Dios es todopoderoso, que Él siempre te sostiene, que en Cristo todo lo puedes, que en Cristo todo lo puedes, que Jesús es tu pastor, que Él es tu pastor y no hay otro más que Él. Y entonces sí, entrega toda tu alabanza a Él, toda tu adoración a Él, amado hermano, amén. Entonces, amado hermano, hoy en día dicen las estadísticas que en América Latina se suicidan cada 40 segundos 6 personas. Ya estoy hablando, pum. O sea, hermano, eso está terrible. Sí. Ahora quiero que veas la presión que vivió Job. Seguro para suicidarse, ¿no? Chicharrón, sí, claro. Para darse cuello, seguro que sí. Pero él puso su esperanza en Dios, su confianza en Dios. Amado, yo quiero que tu fe crezca, se desarrolle de tal manera que tú puedas ver la mano de Dios y la gloria de Dios cuando veas esas peticiones en tu corazón que has puesto en manos de Dios, cuando las veas solucionadas. Y quiero que te pares aquí y digas, hermano, yo por mucho tiempo, o por un mes, o por 10 meses, o por 10 años, estuve orando, pero Dios me respondió. Y hoy veo su gloria. Quiero que tu fe crezca, que tu fe aumente, porque tú necesitas, hermano, no ser un cristiano más. Necesitas ser un cristiano lleno de la presencia de Dios, que ve la vida como Job. ¿Cómo? Acercándose a Dios, dependiendo de Dios y confiando de Dios plenamente en todas sus circunstancias. Tú necesitas ser así. 6 personas se suicidan cada 40 segundos en América Latina. Eso es demasiado. Eso es demasiado. Hay gente que la está pasando mal. Amado hermano, si tú estás con pensamientos difíciles en este día, yo te digo, pon tu vida en manos de Dios. Tú no puedes solucionar cosas. Hay cosas que no puedes hacer, pero Dios sí puede hacerlas. Amén. Quiero que dependas de Él. A partir de hoy, o a lo mejor ya lo has venido haciendo, pero hazlo. Mejóralo. Cambia tu actitud. Fluye delante de Dios. La gente, como los amigos de Job, van a llegar a decirte que esto, que lo otro, que es así, que es asado. Tú depende de Dios. ¿Cómo? Leyendo la Biblia, orando y confiando en sus promesas. Amén. Hudson Taylor
pionero, misionero a China, año 1840, 50, por ahí así, y se va a China a predicar el evangelio. Pero para irse a China, él siente el llamado muy fuerte de irse a China a predicar, y él pone su vida en manos de Dios de una manera tremenda, y él le dice: Dios, él era médico, estaba estudiando medicina, y cuando él siente el llamado de ir a la China, le dice a Dios: si tú quieres de verdad que vaya a China, entonces tú me vas a dar todos los medios y todos los recursos para ir a China. Yo no le voy a pedir nada a nadie, nada a nadie. Tú vas a suplir todas mis necesidades. Y para probar mi fe, voy a empezar con mi patrón. Y entonces, cuando tú lees la biografía de Hudson Taylor, dice que él estaba estudiando medicina y trabajaba con un médico, y entonces él estaba rentando ahí en Londres un cuarto, y llegaba el día de su pago y el doctor no le pagaba. Y llegó la casera y le dice: oye, pues ya hay que pagar. Y se le estaban acabando, ya tenía poco dinero. Y entonces él le decía cada noche a Dios: Dios, yo te dije que yo no iba a mover nada. Si tú me vas a mandar a China, yo quiero que mi fe crezca, y mi prueba es que tú me vas a dar el dinero para pagar mi renta, o vas a hacer algo con el patrón para que me pague. Pero yo no le voy a recordar a él que me pague. Y entonces todo ocurrió de tal manera que él ya se despide de su patrón un día, y a la casera le había dicho que ese día sacara las cosas de la habitación. Y entonces Hudson Taylor se despide del doctor y le dice: bueno, doctor, ahí están las recetas, ahí está el medicamento, ahí está todo, se le ofrece algo más, Dice: no, ya puedes irte. Dice: bueno, gracias. Dice: por cierto, Hudson Taylor, le dice: te debo tu sueldo, ¿verdad? Y él se regresa y dice: ay, Dios ya respondió. Le dice: sí, señor, me debe mi sueldo. Y le dice: híjole, te hubieras acordado más temprano, porque ya fui a depositar todo al banco. Así es que, pues espera mejores tiempos. Y ya se va Hudson Taylor a recoger sus chivas, y está recogiendo en su casa, está recogiendo las cosas. Y él dijo: yo no le voy a decir nada. Y está recogiendo sus cosas en su habitación, y en eso tocan a la puerta, abre la puerta y es el doctor, y le dice: oye, ¿qué crees? Dice: había un cliente mío, un paciente mío, que me debe muchas consultas y nunca me pagó, y hoy vino y me pagó todo lo que me debía, y es tu sueldo. Y entonces ahí está tu sueldo. Y el otro fue y pagó su renta. Esa fue la primera prueba de fe de Hudson Taylor, un hombre tremendo en fe. Y sabes, ese fue su estilo de vida. Se fue a China, y él nunca pidió un peso. Nunca pidió un peso. Dios sabe tu necesidad. Sus frases es: Dios conoce mi necesidad, y Él sabe lo que tiene que hacer conmigo. Y se fue a China y levantó un ministerio, y llevó a más de 300 misioneros a China, y a todos llegaban las remesas, y a todos les daba su sueldo, les pagaba cuando había, ¿verdad? Pero él no tomaba dinero de él, porque eso era para los misioneros. Y cuando llegaba algo para él, pues era para él. Tremendo. Toda su vida, un ministerio de más de 40 años, completamente diciendo: Dios, falta esto, tú vas a hacer la obra. Amados, necesitamos ser como Job, como Hudson Taylor, de tener una fe que sobrepasa nuestro entendimiento, una fe que diga: Dios, tú lo vas a hacer, tú estás en manos de esto, tú tienes el control de mi vida. Amén. Yo quiero que en adelante, si puedes hoy en tu Biblia, en alguna parte, anota ahí en Job 1 que vimos, y puedes ahí en tu Biblia anotar y poner ahí
la fecha de hoy, si tú quieres, y y ponle ahí, yo le pedí a Dios esto, le pedí a Dios esta situación, hoy es tal fecha, ponle una marquita ahí a tu Biblia y dile, Señor, tú responderás, tú harás, dame la fe, pero dile, Señor, ayúdame a vivir como Job, con rectitud, temeroso de ti, que no quiere hacer el mal. Amén. Hagámoslo. Inclina tu rostro, por favor. Señor Dios, aquí estamos delante de ti reconociendo, Padre, que ni sabemos todo y a veces nos preocupa todo. Señor, aumentanos la fe, ayúdanos a vivir en rectitud. Si a ti te falla mucho vivir en rectitud, pues debería ser tu oración más fuerte sobre eso. Pero dile, Señor, ayúdame a ser perfecto, recto, temeroso de ti y apartado del mal. Pero sobre todo, ayúdame que en medio de la calamidad yo no te maldiga, yo no me enoje contigo. Ayúdame, Señor, a entender que tú eres Dios soberano, todopoderoso, y que tú haces las cosas para mí, y que a los que te aman todas las cosas le ayudan a bien. Ayúdame a entender eso, Señor. Padre, si hubiera alguien aquí que la está pasando verdaderamente mal, si hay alguien aquí que la está pasando verdaderamente mal y que ha venido a su mente incluso pensamientos de suicidio, yo oro, Señor, que reprendas al diablo, a sus enemigos de la mente de este hermano, de esta hermana. Señor, oramos que quites de su mente todo pensamiento de suicidio. En el nombre de Jesús oramos que traigas vida y vida en abundancia. Que le ayudes a entender a este hombre o a esta mujer, Señor, que nada está perdido y que tú eres un Dios soberano y que harás tu perfecta voluntad en su vida, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.